Bueno, voy a intentar ser eficiente en la gestión del tiempo y por eso me voy a centrar en los aspectos técnicos y metodológicos del trabajo, porque creo que ahí es donde está la aportación. La comunicación forma parte de un conjunto de trabajos que he venido desarrollando en los últimos años relacionados con la crisis del regionalismo. La motivación del trabajo, en principio, surgió de la necesidad de dar una respuesta académica más consistente al tópico de la falta de voluntad política como respuesta respuesta prácticamente para todo, cuando se buscan causas de la crisis, ¿no? Todos los que estamos aquí llevamos años oyendo, incluso repitiendo ese mantra, ¿no? Sin embargo, si lo pensamos bien, no resulta una respuesta demasiado racional, ¿no? Porque podemos plantearnos esa pregunta que comentaba con Edgar ayer acerca de, bueno, la que me hacen mis alumnos en clase cuando hablamos de integración latinoamericana. Bueno, si los estados no están dispuestos a cumplir los compromisos en los tratados, ¿para qué lo firman? Es una respuesta muy racional. Luego, durante un tiempo estuve revisando la literatura sobre voluntad política, básicamente anglosajona, y lo que nos viene a decir esta literatura es que normalmente esa idea, ese concepto, se utiliza cuando hay un conflicto político que no tiene una respuesta evidente, sino más bien compleja, ¿no? Suele ser más bien un reflejo del fracaso a la hora de encontrar respuestas. Como digo, esa es la motivación. Pero el trabajo, en realidad, a partir de esa motivación y una vez identificada la complejidad, el trabajo lo que busca es explicaciones causales de la crisis con el objetivo de determinar su naturaleza y su alcance. ¿Era posible encontrar una respuesta más consistente que esta falta de voluntad política? Y, fundamentalmente, el objetivo fue, como digo, buscar determinar la naturaleza y el alcance, estudiando la crisis como variable dependiente y preguntándonos por cuáles son las causas y los efectos, que son las grandes preguntas de la gobernanza. Como estrategia de investigación, he optado por un enfoque que podríamos denominar interparadigmático. Es una idea, un concepto que en relaciones internacionales ya saben ustedes que tuvo su época, pero que para el regionalismo me ha parecido una estrategia adecuada si tenemos en cuenta que los marcos teóricos del regionalismo están muy fragmentados. Y para eso me he basado en la síntesis que propuso Andrew Harrell en los años 90, básicamente en un trabajo del 95, donde pone de relieve esa fragmentación. Harrell identifica tres cuerpos teóricos que ofrecen explicaciones al regionalismo en las dimensiones sistémica, regional y doméstica. Para que nos hagamos una idea, a nivel sistémico estaríamos hablando de respuestas, explicaciones que proceden del neorrealismo, que proceden del intergubernamentalismo clásico, que proceden también de las teorías liberales de interdependencia y globalización o globales. Cuando hablamos de las teorías de nivel regional, estamos hablando de las teorías, por supuesto, de interdependencia que surgen de los funcionalismos, institucionalismos y también del constructivismo. Y lo más novedoso, porque
creo que lo hemos estudiado menos, son estas explicaciones que proceden de las teorías domésticas, de las teorías nacionales. Y ahí tendríamos que estar hablando de teorías por el tipo de régimen, teorías relacionadas con la convergencia, incluso teorías relacionadas con ese intergubernamentalismo liberal que lo que busca es consensuar las preferencias nacionales, algo que todos nosotros demandamos en casi todos nuestros trabajos. Bueno, en cuanto al diseño de la investigación, no sé por qué no ha salido ahí. Bueno, sale el marco de análisis y con eso es suficiente. Como digo, en cuanto al diseño de la investigación, presenta cuatro etapas. Voy a ir muy rápido para que me dé tiempo a cumplir y no perjudicar a Brita. Primero, parto de un concepto de crisis ya contrastado, tomado de Agostini y Sinolte. ¿Qué entiende la crisis? Lo voy a leer textualmente, como una situación que pone en tela de juicio el funcionamiento o la supervivencia de un proyecto u organización regional en al menos en dos de estas situaciones. Una amenaza manifiesta de abandono o suspensión por parte de uno o más estados, el estancamiento institucional, la disminución en la cooperación institucionalizada o la impugnación del objetivo central del proyecto. Ese es, en primer lugar, el marco conceptual que utilizo para articular la investigación. Porque estas situaciones de crisis se han dado en algún momento en todos los procesos. A partir de aquí, lo siguiente que hago es rastrear los factores causales de crisis en torno a 7 indicadores extraídos de ese marco teórico multidimensional. Si luego tenemos más tiempo y están interesados, puedo explicarle cada indicador. Son los que aparecen ahí. A nivel sistémico, por supuesto, estamos hablando de síntesis para poder extraer la información y el análisis adecuado. Pero los primeros indicadores a nivel sistémico sería el de competencia política y el de interdependencia global. A nivel regional estaríamos hablando también de interdependencia, pero de interdependencia regional, y estaríamos hablando también de identidad. Y por último, a nivel doméstico, estaríamos hablando del régimen político, de la viabilidad estatal y de la convergencia en materia de preferencias. Cada uno de ellos surge de cada uno de estos marcos teóricos que acabo de mencionarles, de acuerdo a la síntesis de Andrew Harrell. Bien, pues a partir de ahí, el análisis consiste en vincular los resultados del rastreo con los distintos componentes de la crisis. Y eso nos permite determinar el alcance y la naturaleza de la crisis. La última etapa del proceso es interpretar cuáles son los efectos de ese análisis. Creo que es necesario, y no voy mal de tiempo, creo que es necesario aclarar un poco cómo vamos a interpretar ese análisis. Una vez que ya tenemos configurado el marco analítico, la interpretación va a ser la siguiente. Primero, ese estancamiento institucional y la disminución de la cooperación, que eran los elementos de la crisis que habíamos señalado, 2 de los 4 elementos de la crisis, se puede interpretar como una manifestación de ineficacia e incapacidad para alcanzar los objetivos. Y, por tanto, estaríamos hablando de una crisis de resultados. Por otro lado, la crisis relacionada con la impugnación del objetivo central y la norma de una organización puede interpretarse también como una crisis de modelo, porque supone un cuestionamiento de los principios constitutivos del proyecto original. Finalmente, la crisis que contiene una amenaza de abandono o suspensión por parte de los Estados miembros
se puede interpretar también como una crisis de expectativas, porque manifiesta la pérdida de esperanza en la consecución de los objetivos establecidos. Por tanto, esa es la interpretación que he hecho de esa vinculación en el marco analítico. Nos vamos ya a los resultados. Los resultados que tenemos nos muestran una triple crisis. Una triple crisis procedente de ese marco de análisis que acabo de expresar. Primero, hay una crisis de resultados, hay una crisis de modelo y hay una crisis de expectativas. La crisis de resultados es la más representativa porque aparece en el análisis de las tres dimensiones, tanto a nivel sistémico, como a nivel regional, como a nivel doméstico. Y se refiere, por supuesto, al incumplimiento sistemático de normas y compromisos, y eso impide la consecución de los objetivos, impide avanzar. La crisis de modelo describe la impugnación y abandono del proyecto regional ante la evidencia de que los objetivos no pueden ser alcanzados o han quedado superados. La crisis de modelo se identifica, se ubica, se localiza en el nivel sistémico y en el nivel regional. Por último, la crisis de expectativas. La crisis de expectativas alude a la percepción de que el regionalismo no es un instrumento eficaz para la resolución de los problemas de la región. Digamos, este resultado es también bastante consistente con muchos de los trabajos que se vienen publicando últimamente. No obstante, existen factores sistémicos y domésticos que impactan de manera determinante sobre los proyectos y sobre los cuales hasta ahora yo diría que se ha investigado insuficientemente. Por cierto, la crisis de expectativas es una crisis que se localiza fundamentalmente en el nivel doméstico. Bueno, vamos con las conclusiones. Primero, por tanto, yo creo que se puede decir que la crisis es una crisis profunda, una crisis que afecta prácticamente a todos los ámbitos desde los que se pueda explorar el regionalismo en América Latina y aparece permanentemente en cualquier tipo de análisis desde un enfoque de gobernanza. Eso sería lo primero, ¿no? Y además se está constatando prácticamente a cada momento con nuevas publicaciones desde distintos enfoques. En la mesa hoy, por ejemplo, ahora vamos a tener otras expresiones de crisis, la que presenta ahorita, y en la mesa siguiente también, prácticamente los tres ponentes parten también de esa visión, de esa existencia de crisis. Ahora, con respecto a esa perplejidad que les mencionaba al principio sobre la falta de contundencia o la falta de valor académico de esa respuesta sobre la falta de voluntad política. Lo que el trabajo está mostrando, o al menos así lo he interpretado yo, es que la crisis no es una mera cuestión de falta de voluntad política, sino el resultado de una compleja interacción de factores multidimensionales que ponen de relieve lo siguiente. Yo creo que el problema no solo es de falta de voluntad política, sino el problema es más profundo, porque el problema está relacionado con la incapacidad de los estados para hacer frente a sus compromisos regionales al tiempo que dan respuesta a las tensiones y a las presiones que los actores y las fuerzas sociales internacionales ejercen sobre sus decisiones políticas. Esta incapacidad les lleva a desertar de los compromisos regionales porque obviamente son menos costosos. Y eso es algo que de lo que los estados demuestran ser conscientes.
Por eso, premeditadamente, diseñan instituciones sin delegación de autoridad y con espacios de flexibilidad para tomar el control sobre ella y para decidir, incluso aunque sea al coste de deteriorar la legitimidad y la credibilidad de las organizaciones. Ya saben, todos los que estamos aquí sabemos que uno de los grandes problemas de las organizaciones internacionales es su legitimación. Ahora se está escribiendo mucho también sobre eso. Esta legitimación es fundamental para poder hablar de organizaciones internacionales con capacidad de orquestación. Si no tienen capacidad de orquestación, realmente pierden toda su credibilidad. En definitiva, el problema es profundo desde mi punto de vista y a tenor de los resultados que ha dado este trabajo y otros. Todavía me quedan algunos minutos. 2 minutos, Francisco, gracias. Pero hoy me estoy comportando bien, Rita, estoy siendo disciplinado. Muy bien. Ojalá sigas así. Bueno, todavía podemos añadir algo más que está en el trabajo. La incapacidad, esa incapacidad, que es una incapacidad estructural por parte de los Estados, se evidencia en distintos déficits. Uno es la falta de autonomía sistémica global de los Estados. Todos sabemos que las aspiraciones de autonomía es el faro de la política exterior de todos los países de América Latina. Y ahora, como comentábamos antes en el bus, ese no alineamiento activo, ¿no? Falta por materializar qué es eso del no alineamiento activo. Lo cierto es que uno de los déficits que se manifiestan es que los estados latinoamericanos no son muy competitivos a nivel geopolítico, por así decirlo. No sé si es muy atinada esa metáfora. Segundo, esa incapacidad se manifiesta también en la insuficiente interdependencia regional y en el déficit de los diseños institucionales de las organizaciones regionales. Ahí claramente aparecen déficits y, sobre todo, disfuncionalidades. Son organizaciones internacionales que no cumplen funciones. Y luego, por último, hay un elemento que para mí es el más determinante, y es que a nivel nacional, a nivel doméstico, los contextos nacionales no permiten aspirar a mucho más. Hay que ser realistas, como espero, me imagino que van a ser en la mesa siguiente, pragmáticos si quieren, pero con estos contextos nacionales altamente polarizados es prácticamente imposible alcanzar algún tipo de consenso que aúne preferencias sobre, no sobre la integración, sino sobre la cooperación. Recuerden ustedes la mesa de ayer tan interesante, nuevamente, preguntas ¿para qué? La pregunta desde hace no sé cuántos años. ¿Para qué? Perdón, distinción Francisco, entre... ya terminó tu tiempo, discúlpame. Finalizo. Okay. En definitiva, 3 crisis, una crisis grave. Hay algo más allá de la falta de voluntad política desde un punto de vista académico. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación tenemos la presentación de Brigitte Weifen sobre crisis de la democracia y parálisis de normas democráticas. Gracias. Adelante, entonces. El público online nos ve detrás, ¿no? Vemos de espaldas. Sí, exactamente, ¿no?
Disculpas por esto. Y también yo voy a intentar homogeneizar aquí mis notas que están en mi frente y esta presentación que está detrás, pero me avisan si no sincroniza, ¿no? Si estoy hablando de algo que no aparece ahí. Entonces, buenos días. Y yo voy a continuar con esta discusión sobre crisis del regionalismo, focalizando más en un tema especial, que son las cláusulas democráticas o mecanismos para la protección de la democracia en América Latina. Y lo que voy a exponer aquí es la idea que las condiciones que inicialmente fueron favorables para la creación y también para la aplicación de estas cláusulas en situaciones determinadas de crisis y amenazas a la consolidación democrática se han convertido ahora a través del tiempo en obstáculos realmente para la aplicación de estas cláusulas. Y bueno, aquí comienzo con esta tabla de casi todos los mecanismos de cláusulas democráticas o documentos clave de las cláusulas democráticas que fueron creados a través del tiempo, comenzando con la OEA, obviamente, que fue una de las organizaciones en nivel mundial, la verdad, primeras para crear estos mecanismos, la posibilidad, por ejemplo, de suspender un Estado cuando había una interrupción no constitucional de la democracia. Había, bueno, estos varios instrumentos. No voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos tiempo, pero claro, estoy abierta para cualquier pregunta después. Entonces, esto fue creado mucho más en el momento de las transiciones democráticas, ¿no? Como pueden ver, 91, la resolución 1080, ¿no? Como primer instrumento en esta área, como expresión de la voluntad de los estados realmente de consolidar la democracia y defender la democracia contra cualquier intento de golpe o otras intenciones no democráticas. Después, otras organizaciones regionales como Mercosur, como Comunidad Andina, también después UNASUR y CELAC crearon sus propias cláusulas democráticas. En algunos casos, en reacción a crisis agudas, ¿no?, que estaban aconteciendo, como fue el caso en el Mercosur con la crisis en Paraguay en 1996. Entonces, ahí la cláusula fue creada en reacción de esta crisis concreta. Y el mismo fue el caso en el UNASUR, donde fue creado en reacción a las crisis en Bolivia y Ecuador en 2008 y 2010. Entonces, viendo esto, ¿no?, este panorama de tantas cláusulas democráticas, se puede pensar que la región está bien equipada, ¿no?, para manejar las crisis democráticas. Pero como sabemos, sobre todo en los últimos años, ha sido muy controvertido, ha sido en muchas veces imposible realmente de llegar a un consenso para realmente aplicar las cláusulas para mediar en crisis como la crisis en Venezuela, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es esto? Y voy a tratar de dar algunas explicaciones por qué cambiaron o se hicieron más o menos eficientes, ¿no?, o menos aplicables estas cláusulas. Entonces, los factores influyentes en la creación, como hablé, yo propongo aquí que los factores que inicialmente fueron favorables para la creación y también para la aplicación se convirtieron en obstáculos. Una cosa es la prominencia del problema, o sea, hay crisis de la democracia o hay amenazas a la democracia, sí había en el momento de la creación y también sigue habiendo. Entonces, esto, como vamos a ver, es el único factor que queda ahí, ¿no?, que realmente hay demanda, ¿no?, para estos instrumentos. Bueno, los otros factores son más complicados. La lógica normativa es entonces el consenso sobre qué es democracia y qué son violaciones de las normas democráticas. Esto, como vamos a ver, es un poco más complicado
Y también, bueno, intervienen también asuntos relacionados a políticas de poder, ¿no? Power politics, contestaciones de poder en la región, que muchas veces son actuadas, ¿no? en las organizaciones regionales, en las tomas de decisión, en los procesos de tomas de decisión dentro de las organizaciones. Entonces se entremezclan realmente con intenciones de proteger democracia o bueno, proteger otras normas de las organizaciones. Entonces voy fase por fase, ¿no? Un poco esta distinción en 3 fases. En la fase inicial, la década de 90, había condiciones propicias para la creación y también para la aplicación de las cláusulas. Había consenso también sobre el problema, ¿no? Que había una voluntad de proteger las democracias jóvenes en la región, ¿no? Recién transicionadas para la democracia, contra actores antidemocráticos, ¿no? Como, por ejemplo, golpes militares o otros actores que cuestionaban la democracia. Y también había bastante consenso en términos de la lógica normativa. Entonces, había un consenso regional, incluyendo Estados Unidos y los estados en la región. Todos estaban de acuerdo en este momento que se debería fortalecer la democracia y democracia liberal, democracia representativa. También había en este momento un consenso también sobre el modelo económico también, ¿no? Había este proyecto de la Free Trade Area of the Americas y todo esto. Había un consenso por el liberalismo, por el modelo liberal, ¿no? El liberal script, ¿no? Como dicen algunos proyectos en estos días, de algunas personas aquí participan también. Y entonces sí, bueno, había este consenso en términos de la lógica normativa, en términos de políticas de poder, bueno, no había tanto aconteciendo. Había en este momento todavía, era el momento de unilateralismo, ¿no? De dominancia del modelo americano, había vencido el modelo comunista de la Unión Soviética, etc. Entonces había este sentimiento que básicamente democracia y liberalismo ganaron, ¿no? El combate mundial entre los dos sistemas. Entonces, bueno, esto era un momento propicio para la creación y también para varios casos de aplicación de estas normas democráticas. Bueno, esto cambió paso a paso, obviamente, ¿no? De un momento para otro, ¿no? Pero cambió con, entre otras cosas, con la María Rosa, ¿no? Seguía existiendo el problema en sí, ¿no? Había amenazas a la democracia, había crisis democráticas, entonces había todavía una demanda, ¿no? Para tener estos instrumentos, pero surgieron visiones competitivas, ¿no? De qué significa democracia, de qué son las dimensiones más importantes. Como consecuencia de la María Rosa, había mucha crítica de la democracia representativa por ser favoreciendo demasiado a las élites políticas establecidos, ¿no? Obviamente, y una énfasis en elementos participativos con el fin de reconocer grupos marginados. Entonces, eso es también, bueno, se puede decir, es otro enfoque, ¿eh? También es democrático, pero es otro enfoque en el primer momento. Pero sí, surgieron algunos debates, por ejemplo, en torno de la creación de la Carta Democrática Interamericana. Venezuela registró su reservación contra este concepto de la democracia representativa, ¿no? Y quería también implementar el modelo de la democracia participativa. Pero en este momento todavía había una voluntad general de proteger la democracia. Entonces, había un consenso, pero ciertos debates dentro de este modelo sobre el tema de qué significa democracia. Bueno, en este momento también, en este periodo también surgieron algunos aspectos relacionados a políticas de poder. No aparece todavía. Había un creciente distanciamiento en comparación con los años 90 entre Estados Unidos y la región, por varios motivos, uno siendo los actos terrorísticos del
11 de septiembre, y como consecuencia las políticas de los Estados Unidos concentrando mucho en la lucha contra el terrorismo y no más tanto como antes, ¿no? En cuestiones de democratización. Y también había, en términos de la protección a la democracia, había esta contestación sobre el golpe contra Hugo Chávez en Venezuela, donde los Estados Unidos no querían activar la cláusula democrática interamericana porque no eran tan infelices, ¿no? De no más tener Chávez en el poder. Entonces ahí ya en el primer momento de usar la Carta Democrática Interamericana surgió un conflicto, ¿no? Entre los Estados Unidos y los estados latinoamericanos sobre cómo interpretar y cuánto aplicar esta cláusula. También en este periodo, los años 2000, surgieron poderes regionales y, bueno, regionales secundarios, como hablan algunos analistas, como Brasil, como Venezuela, cada uno con sus alianzas dentro de la región y tratando de construir nuevos proyectos regionales también. Entonces, como consecuencia, también fueron creadas organizaciones regionales superpuestas, overlapping regionalism, ¿no? Y como he mostrado antes, también con sus propias cláusulas democráticas que muchas veces entraron también en competencia con la Carta Democrática Interamericana en varios momentos, donde había una intención, bueno, suramericana, por ejemplo, de definir crisis como asuntos que se deben resolver en el entorno suramericano y no envolviendo los Estados Unidos. Entonces, como consecuencia, surgieron controversias en torno a la democracia, en torno a la cuestión qué constituye un desafío a la democracia y que solamente es un mejoramiento, ¿no? De la democracia o una diferente interpretación de la democracia. Y también la cuestión quién debería intervenir en una crisis, ¿no? Si sería la OEA, si sería UNASUR. Sobre todo en el caso de la crisis en Venezuela, vimos una fase de competencia bastante fuerte, ¿no? Entre la OEA y la UNASUR, cada una con su proyecto de mediación, con su idea cómo manejar esta crisis, que acabaron de se bloquear mutuamente, ¿no? Falta la conclusión aquí de este slide. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasó después? Bueno, después de la mitad de la década 2010 y en adelante, vemos que hay más problemas con la democracia todavía, ¿no? Que aquí como ejemplo les muestro el índice global de la democracia liberal del VIDEM, variedades de democracia, donde se puede ver esta línea azul, ¿no? La segunda de arriba, que representa América Latina y el Pacífico, donde vemos un declive bastante marcado, sobre todo si vemos la figura a la derecha, ¿no? Ponderado por población, donde los países más poblados, ¿no? Cuentan más, pesan más. Obviamente el Brasil en el periodo después del impeachment cuenta mucho, influye mucho, ¿no? este índice. Pero bueno, solo para ilustrar que ahora las amenazas de la democracia no son apenas diferentes interpretaciones, pero también de facto autocratización, ¿eh? En algunos países de la región, o amenazas de líderes autocráticos cuestionando las reglas y instituciones democráticas, ¿no? Entonces, las organizaciones democráticas, bueno, o las cláusulas democráticas, la necesidad, ¿no? para tener estas cláusulas democráticas todavía existe, ¿no? El problema sigue ahí, inclusive se ha tornado más agudo todavía. Pero todavía siguen estos problemas de la lógica normativa. Aquí aparece todo junto. Bueno,
Bueno, la lógica normativa, bueno, persisten las divisiones ideológicas en la región que hacen complicado llegar a un consenso sobre una definición de la democracia, y también existen casos reales, ¿no?, de autocratización donde, bueno, algunos países como Venezuela, como Nicaragua, por ejemplo, donde no se puede realmente hablar más de un sistema democrático. Entonces, eso también hace más complicado cualquier consenso sobre lo que es democracia, y hace también la amenaza a la democracia más compleja, ¿no? Porque tiene amenazas a democracias establecidas y también este proceso de autocratización. Entonces se entrecruzan estas dos cosas, ¿no? Autocracia versus democracia, y también diferentes ideas de lo que es democracia. Bueno, persisten también contestaciones de poder, también con nuevos elementos todavía, como el ascenso de poderes autocráticos en el escenario mundial, como China, también Rusia, cada uno también teniendo cierta influencia, tratando de influenciar, de manejar, mejorar las relaciones con Latinoamérica. Y también al mismo tiempo persistan disputas por el poder dentro de la región. Así que, ¿quién puede ser el líder? Habrá un liderazgo compartido con varios poderes. Será de nuevo Brasil ahora bajo el gobierno Lula. ¿Quién sabe? Todavía no es muy claro. Es en transformación. Entonces, también no hay mucha estabilidad con un líder clave que tiene una idea clave para oponer. Bueno, y esto también afecta la toma de las decisiones sobre las cláusulas democráticas. Muchas veces la aplicación quedó bloqueada por causa de contestaciones o sobre el concepto de la democracia o sobre asuntos de poder, o las dos cosas juntas. Obviamente también se refuerzan mutuamente. Y esto, bueno, esto ha permitido que ocurrió un retroceso democrático en varios países y la autocratización en otros. Entonces, estamos en este momento en una situación de estancamiento por causa de estos factores que inicialmente habían favorecido la creación de estas cláusulas y las primeras aplicaciones, pero ahora se han tornado obstáculos. Brigitte, 4 minutos. Sí, bueno, ya estoy terminando, la verdad. Lamentablemente no tengo una solución. Como resolver, estoy trabajando en esto, pero todavía no está lista. Entonces, con esto voy a terminar y espero que podamos discutir después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Brigitte. Te quedaban todavía 3 minutos, pero muy buena tu acción de donarlos a la causa. Alguien más puede aprovecharlos. Gracias, Brigitte. Nos vemos todos para el debate después, ¿no? Así será. Pasamos entonces, la tercera ponencia en el orden es la de José Briceño Ruiz. Lo acabo de ver. Muy bien, muy bien, José. Buenos días. Buen día. Estaba por decir que no lo encontraba. Ok. Ya estoy acá. La ponencia de José es Más allá de los ciclos, factores estructuralistas. Y usted desde ahí se defiende. Aquí de nuevo con esto. Perfecto. Bueno, muy buen día. Gusto estar acá. Y bueno, yo voy a seguir un poco lo que se ha presentado en las dos exposiciones previas hablando de la crisis. Pero yo más bien quiero entrar a explicar o tratar de explicar qué factores explican esa crisis. ¿Cuáles son los factores causantes de la crisis? Pues siempre hablamos de crisis. De hecho, estudiar la integración latinoamericana se está volviendo algo medio aburrido también, ¿no? Porque permanentemente vivimos estudiando la crisis. Es una situación estructural, ¿no? Que tenemos ya varias décadas, aquí hay algunos, que tenemos décadas estudiando el tema en los 2000, a finales de los 90, en los 2010, en el 2015, siempre hablamos de crisis. Pero, ¿cuáles son los factores que explican la crisis? Y bueno, esto es un panorama muy rápido, ¿no? Simplemente lo coloco como una confirmación de por qué siempre estamos en crisis.
El ALBA está en crisis porque Venezuela está en crisis desde 2013. La UNASUR está en un proceso de crisis que se crea, se desintegra, ahora se recrea, se reinventa. En el medio del camino se crea el PROSUR, que nunca sirvió para nada. La CELAC se creó con bombos y platillos en el 2011 y estuvo durmiendo en una suerte de periodo de invernación hasta que México la descubrió en el medio de la pandemia y se utilizó como un recurso de inserción de México en América Latina. Del Mercosur hablamos de crisis desde la crisis del 98. Aquel libro de Carr sobre los 20 años de crisis después de la Primera Guerra Mundial se le aplica al Mercosur, los 20 años de crisis de la integración. Entonces, vivimos en un permanente estado de crisis. ¿Pero qué factores explican la crisis? Porque ahí es donde creo que en la literatura o no hay consenso o quizás no hay sistematización sobre los factores que explican la crisis, sobre las causas de la crisis. Yo voy a agrupar dos tipos de factores. Unos que se vinculan y que son los que a veces tienen predominio en la literatura, sobre todo en lo que yo suelo describir como literatura de coyuntura, porque analizamos la coyuntura del ALBA porque ya no es influyente, o analizamos la coyuntura del Mercosur porque llegó Bolsonaro. Y bueno, no es que eso es irrelevante, yo creo que ese tipo de trabajo tenemos que hacerlo, no estoy en forma alguna desvalorizando ese tipo de trabajo, pero creo que no llega a las causas profundas de la crisis, ¿no? Y esos factores, o digamos, esas explicaciones se centran o en el Estado o en el individuo en el sistema, aunque parezca poco original y retome a Kenneth Waltz en eso, ¿no? Son tres elementos allí. Primero, dicen, es en los regímenes políticos. La causa de la crisis es que en América Latina hemos vivido en los últimos 30 años ciclos ideológicos diversos, opuestos. La década del 90, gobiernos liberales, neoliberales, que aplicaron políticas de mercado, en los cuales, Brita explicó muy bien eso, analizando el tema de la democracia era un valor compartido, había cierto consenso sobre lo que se entendía por democracia, cierto consenso sobre lo que se entendía por el funcionamiento de la economía, de los mercados, reforma económica, y eso se rompe a partir de 2013. 2013 es el periodo que en la literatura llamaron posliberal o poshegemónico, entonces empiezan a subir cuestionamientos, por ejemplo, sobre la democracia, sobre qué se entiende por democracia y sobre el modelo económico y la organización, sobre la agenda de la integración. La integración ya no era, y ahí me quedo solamente en la integración, no en la cooperación, la integración no era solo para insertarse al mundo, la integración era para promover el desarrollo, la justicia social, y además con un énfasis interesante en la cooperación política. Y se reactivan o se crean procesos de cooperación política que en la década del 90 no existieron. Los gobiernos neoliberales no impulsaron muchos proyectos de cooperación política. El Grupo de Río, lo que fue un heredero del Grupo de Contadora. En cambio, CELAC, UNASUR, mismo ALBA, tienen componentes de cooperación política. Entonces hay un ciclo ideológico que funciona un poco en la lógica de borrón y cuenta nueva. Lo que se hizo en los 90 no sirve, vamos a refundar el regionalismo. Llega Macri, Temer, Bolsonaro, y todo eso pasa a un segundo plano. Entonces eso ya no es importante. Por ejemplo, en la época de gobiernos de izquierda se promovieron las famosas cumbres sociales dentro del Mercosur. Los movimientos sociales promovieron una en el 2017, Macri la canceló. No es necesario hacer cumbres sociales. De nuevo, lógica, borrón y cuenta nueva. Y ahora estamos en un nuevo ciclo de refundación de gobiernos de izquierda. Entonces, hay una cuestión ahí que hay que analizar, ¿no? Cambios ideológicos, intento de refundación. Eso ha llevado incluso a conclusiones que empíricamente son difíciles de demostrar. Los gobiernos liberales son antiintegración, los gobiernos conservadores son antiintegración, los gobiernos de izquierda son prointegración. Eso empíricamente es falso, eso no se puede en forma alguna validar. Hay gobiernos, digamos, liberales o conservadores que han apoyado fuertemente la integración. La década del 90 fue una década de éxito de la integración en el ámbito comercial, porque eso era lo que los gobiernos querían, no se planteaban otra integración. El crecimiento del comercio intramercosur entre el 90 y 94 no tuvo después momento similar. El periodo dorado de la integración en la comunidad andina fue entre el 90 y el 98, pero era comercio. Olvidémonos de
políticas sociales, integración productiva, cooperación política, eso no estaba en la agenda. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, podemos cuestionar, pero esos son hechos. Hay un modelo de integración que los gobiernos liberales apoyaron. Y bueno, han habido gobiernos de izquierda que han sido pro integración y otros quizás no tanto. Entonces, creo que es una relación causa-efecto allí que es empíricamente bastante, históricamente difícil de demostrar. Eso es el primer punto. Yo creo que aunque los cambios ideológicos cuentan, los ciclos ideológicos cuentan, no es el único factor. No es un factor suficiente para explicar las crisis. Segundo elemento, entonces vamos a los líderes políticos. Entonces, el problema es que la integración en América Latina avanza cuando tenemos líderes políticos que empujan, que impulsan, que favorecen la integración. Chávez, Lula, por ejemplo, López Obrador ahora en Centroamérica, con Centroamérica, Menem cuando era un liberal y creía que el Mercosur tenía que ser un proceso importante en América Latina. Y de nuevo, no dudo que los liderazgos políticos cuentan. No dudo que porque en la política internacional, pues los individuos cuentan, ¿no? Y algunos tienen un papel predominante, incluso pueden influir en agendas de forma significativa, pero tampoco es un factor suficiente. Tampoco basta con que Chávez estuviera allí, porque Chávez estuvo en una coyuntura del sistema internacional que le permitió ejercer liderazgo. Una coyuntura de precios del petróleo bastante altos que le permitió financiar una diplomacia petrolera detrás de la cual estuvo el éxito del ALBA. O sea, no es simplemente la existencia de Chávez, la existencia de Chávez en un contexto, digamos, sistémico que le favoreció ejercer ese liderazgo. Mismo caso de Lula, era el periodo alto de precios de commodities, un cierto optimismo por la cooperación sur-sur, es el momento que aparecen los BRICS y demás, y Lula muy hábilmente juega en ese momento para desempeñar no solo un liderazgo en América del Sur, sino en el mundo. Entonces, de nuevo, factores ligados al individuo cuentan, pero no son suficientes, no bastan para explicar las crisis. Tercer factor, el factor sistémico. La muy débil inserción de América Latina en la economía y en la política mundial, que en el ámbito económico implica una dependencia de materias primas o de commodities, que cuando tienen precios altos, la región le va muy bien económicamente, pero cuando vienen caídas los precios de las commodities, la región entra en recesión. Larga historia, conocidísima historia nuestra latinoamericana. El último capítulo de esa historia fue 2013, cuando cayeron los precios de las commodities y casi toda la región, casi toda, entró en recesión. Y en el ámbito político, países que, como señaló previamente en una exposición el profesor Francisco, el tema de la autonomía, su influencia real en la determinación de la agenda global es muy secundario, por no decir inexistente. Entonces se señala, la crisis del Mercosur del año 98 en gran medida responde a la crisis asiática. La crisis asiática alimentó la crisis brasileña y la crisis brasileña, la crisis del real, generó la primera implosión del Mercosur. La crisis que empieza a vivir el regionalismo a partir de 2011 es primero efecto tardío de la crisis de 2008 y luego de la caída de las commodities, el famoso aterrizaje de China, cuando China dejó de crecer en 16 puntos y empezó a crecer modestamente en 6 puntos y entonces ya no importaba tantas commodities y ese factor fue el que generó la crisis. Eso tienen validez. Yo creo que nuestra posición débil en el sistema internacional afecta el funcionamiento de los procesos políticos y económicos en América Latina y en consecuencia el regionalismo. Sin embargo, a mí siempre me da miedo caer en el determinismo de la teoría de la dependencia, lo que el argentino Juan Carlos Puig llamaba el externalismo. O sea que solo las variables externas son los que explican los problemas que tiene América Latina sin entrar a analizar los factores domésticos o la política o los elementos de la política regional que digamos son fundamentales y son centrales para entender por qué el regionalismo, por qué la cooperación y la integración regional en América Latina. Entonces, estos tres factores yo creo que colaboran, yo creo que ayudan, pero no son suficientes para explicar por qué está el regionalismo latinoamericano en una crisis permanente. Y en ese sentido, pues planteamos estos elementos y este es el resultado, esto es investigación en proceso, esto es parte de un proceso de investigación. Aquí uno de los investigadores de ese proyecto es mi querida Royane Bressan, es un proyecto que estamos desarrollando en la UNAM con varios investigadores de México y de América Latina, tratando de
hacer por lo menos un marco teórico, obviamente siempre discutible, siempre abierto a cuestionamientos, sobre los factores, en nuestra opinión, estructurales, que están más allá de las crisis globales, que están más allá de si está Chávez o está Lula o está López Obrador, y que están más allá de si es un gobierno de izquierda o de derecha. Y esos problemas los estamos viendo en la integración latinoamericana desde la creación de la LALC en el año 1960, para hablar del regionalismo, digamos, moderno, contemporáneo en América Latina. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, no hay un consenso sobre el modelo económico de la integración latinoamericana. ¿Qué modelo económico quiere seguir la integración latinoamericana? Y eso es muy claro, lo hemos visto muy claramente en los últimos, por lo menos, 30 años, ¿no? Pasamos del ciclo de regionalismo abierto con políticas liberales y ayer se planteó la pregunta, ¿para qué la integración? Sobre todo la integración. No hablamos del regionalismo en sentido amplio, sino de la integración. ¿Para qué la integración? Bueno, responder ¿para qué la integración? Porque integración, por lo menos en América Latina, implica economía. Integración política no se está planteando en América Latina en forma alguna. Crear un Estado supranacional, federal, europeo, al estilo como tampoco existe en Europa, pero por lo menos la literatura en Europa lo plantea, eso no existe en América Latina. ¿Para qué la integración? ¿Para insertarse en el mundo o para promover el desarrollo económico, la transformación productiva de la región? Ese es un viejo debate en América Latina, desde los años 60. Eso que llaman regionalismo cerrado, que yo soy un poco cuestionador de esa idea de que fue tan cerrado, creo que más bien fue un regionalismo intervencionista con mucha intervención del Estado. Ese regionalismo cerrado, intervencionista, como ustedes lo quieran llamar, era desarrollista, buscaba el desarrollo económico. ¿Lo logró o no logró? Ciertamente no lo hizo, pero su agenda era esa. Y en los 90 la agenda, ¿cuál era? La inserción en el mundo. El tema del desarrollo, el tema de la transformación productiva quedó fuera de la agenda. De forma muy errática, los gobiernos de izquierda lo quisieron relanzar, esa idea de integración productiva y demás. Eran otros tiempos, no hubo consenso, no se involucraron los actores, no se hace integración productiva, no se crean cadenas de valor si los empresarios no están convencidos de eso, no se crean cadenas de valor si no hay un mercado regional funcionando, pero se retomó, al menos en el plano conceptual, se retomó la idea de transformación productiva de desarrollo. Entonces, si no hay un consenso sobre para qué queremos la integración económica, si no sabemos para qué queremos la integración económica, y sobre todo si caemos en falsas dicotomías, en visiones del mundo en blanco y negro. Si quiero la integración para insertarme al mundo, no puedo promover el desarrollo económico, no puedo promover políticas de desarrollo. Si promuevo políticas de desarrollo, eso implica proteccionismo y tengo que cerrarme al mundo. ¿Quién dijo que eso es así? La experiencia del sureste asiático demuestra que se puede lograr un equilibrio, no siempre fácil, de políticas de protección de sectores estratégicos y de promoción del desarrollo, y luego abrirse al mundo y ser competitivos en el mundo. Esa es la experiencia del sureste de Asia. Nosotros tenemos un debate muy en términos de blanco y negro, y los últimos 40 años lo evidencian de forma bastante clara. ¿Por qué? Porque hay una suerte de nacionalismo muy fuerte, económico todavía. Hay un escritor, pensador y político chileno famoso en los años 60, el primer presidente del BID, Felipe Herrera, que hablaba de un nacionalismo latinoamericano. Yo creo que era una ilusión de Felipe Herrera. No hay un nacionalismo latinoamericano. Siguen habiendo nacionalismos, perdón por la redundancia, o el pleonasmo, nacionales de los estados. Y bajo esa perspectiva, entonces es muy difícil construir un consenso sobre el modelo económico. Primer punto. Segundo punto es el problema del liderazgo. ¿Quién ejerce el liderazgo en la integración en América Latina? Punto, paréntesis, porque yo mismo eso hoy lo cuestiono. Podemos decir que el liderazgo es un debate europeo. Eso es la cuestión de Francia, Alemania, ejerciendo el liderazgo en Europa, y que necesariamente no hay líderes claros en el resto del mundo. ¿Quién es el líder en ASEAN? Nadie lo sabe, no es China ciertamente. ¿Quién es el líder en América del Norte? Estados Unidos no lo es. Ser líder no es ser el más grande. Ser líder no es ser más influyente. Ser líder es pagar los costos de la integración. Es promover, crear mecanismos regionales para que la integración avance. Estados Unidos no ha invertido un peso, un dólar en la integración en América del Norte. Pero en la experiencia europea sí, claramente hay un liderazgo, que es el eje franco-alemán.
Perdón, José, 5 minutos. Sí, ya casi termino. ¿Quiénes pueden ejercer ese liderazgo en América Latina? Teóricamente, incluso, hecha esa salvedad, aceptemos que en Europa hay un liderazgo, tratemos de replicar esa experiencia europea en América Latina. Hecha la salvedad. Pero ¿quiénes lo pueden hacer? México y Brasil. Son los 2 únicos países que tienen condiciones materiales y hasta ideacionales, en el sentido de cierta influencia de su cultura, en América del Sur o en Mesoamérica, y ninguno de los 2 lo quiere hacer. En México, donde vivo ahora, no hay un debate sobre eso. Ni siquiera se debate eso. México tiene una relación con América del Norte especial, con América Latina. Son países culturalmente cercanos, pero liderazgo, quizás alguna influencia en Centroamérica y sobre el Caribe hispano, no sobre todo el Caribe. Cuba especialmente y República Dominicana, y ahí se acaba. Y en Brasil, ya eso lo hemos discutido mucho acá, es un debate abierto, sí. Porque creo que Miriam lo decía ayer, ¿por qué invertir en Paraguay si tenemos problemas en el nordeste de Brasil? Si eso implica pagar liderazgo. Entonces, no hay un consenso sobre el tema del liderazgo. Yo puedo discutir el tema del liderazgo, pero lo que sí es cierto es que los países grandes tienen que dar algún tipo de apoyo, algún tipo de mecanismo. Eso en los años 60 se llamaba tratamiento especial y diferenciado para los países de menor desarrollo económico, que implica un atractivo para los países chicos, para los países pequeños. Porque si no, en vez de optar, que es un poco el debate en Uruguay en el Mercosur, ¿por qué voy a seguir cerrado con el Mercosur, que además hay normas sanitarias que no me permiten entrar, etcétera, si puedo comerciar con el mundo, especialmente con China? Entonces, hay un punto allí de equidad que es necesario transformar. Y yo creo que no es un punto menor. Y el tercer problema estructural que existe en América Latina es el problema institucional. Y de eso se ha debatido bastante acá. No tenemos instituciones eficientes en la integración latinoamericana. Eso nos ha llevado a un debate otra vez europeo, que yo valoro, que yo respeto, pero que creo que tenemos que tener cuidado cuando lo llevamos al contexto latinoamericano. Karina habló algo de eso en su presentación ayer, que es, la solución es crear instituciones supranacionales y resolvemos. Invitamos a los europeos. Los andinos hicieron eso desde el año 69. Y es la integración andina el mejor ejemplo de integración latinoamericana, pero no, por supuesto que no. Es un proceso bastante retardado. Entonces, el problema va más allá de la supranacionalidad. El problema es crear instituciones que sean eficientes en 2 aspectos que son fundamentales en un proceso de integración. Primero, el proceso de creación de normas. Crear un proceso rápido, expedito de creación de normas, no esta cosa infinita que tiene, por ejemplo, el Mercosur, que una norma tiene que ser primero aprobada por el Consejo del Mercado Común y luego pasar por los 4 congresos, y hasta que el último congreso no lo apruebe, no entra en vigencia. Creo que fue el acuerdo de seguridad social del Mercosur que se firmó en el año 88 y tardó como 10 años para ser aprobado porque Brasil tardó. Y también, ¿cómo se llama? El Código Aduanero aprobado en 2010, finalmente entró en vigencia en 2018 porque Brasil fue el último en aprobarlo. Pues así no haces integración. Si para aprobar una ley necesitas 8 años, así no haces integración. Y el segundo aspecto institucional es la resolución de conflictos. Porque la integración va a generar conflictos. Es más, si una integración genera conflictos, eso es un buen síntoma, porque está avanzando, hay interdependencia. Entonces, en América Latina, cada vez que hay un proceso, un conflicto, hablemos de nuevo del caso del Mercosur, pero no es el único, en la comunidad andina sería el caso diferente, pero ahí hay un funcionamiento menos rápido del esperado, pues se nombran tribunales ad hoc. Entonces, si hay 50 conflictos comerciales en el Mercosur, hay que nombrar 50 tribunales ad hoc para resolverlo. Así no funciona, así es muy difícil. Entonces, hay que crear, quizás es muy difícil, no tengo, así como dijo Brita cerrando su exposición, yo tampoco tengo respuesta para porque creo que es el tema crucial ahí. ¿Cómo lograr un equilibrio entre el modelo europeo supranacional y esa flexibilidad excesiva que tiene América Latina? ¿Cómo llegar a un punto medio para crear instituciones que reflejen la realidad política, económica, institucional latinoamericana, especialmente el apego que en América Latina a la soberanía sigue siendo muy importante y que es una realidad? A nosotros nos puede gustar o no, pero eso es un hecho. Pretender crear instituciones en este momento en América Latina que pasen por encima de la soberanía, la pueden crear, les garantizo que no van a funcionar. Así de sencillo. Entonces, estos son, digamos, elementos estructurales que existen desde hace décadas en América Latina
¿Qué modelo queremos para la integración? ¿Cuál es el papel de los países grandes en la integración? ¿Qué tipo de institucionalidad queremos? Eso existía en la época del regionalismo abierto. La institucionalidad en el Mercosur fue uno de sus problemas desde el principio. Eso existía en la LAC. Ese debate existía en la LAC y ese problema existe hoy en día en América Latina. No tiene que ver con los ciclos ideológicos. Incluso en los momentos álgidos del Mercosur, habían esos problemas institucionales que el optimismo que existía sobre el crecimiento del comercio los ponía en un segundo plano. Cuando llegó la crisis económica, esos problemas que estaban en un segundo plano ubicaron el lugar que realmente tenía, que fue la crisis del 99. La crisis del 99 es una crisis de modelo, porque no hubo consenso sobre la coordinación de políticas económicas, especialmente en el ámbito cambiario, y fue una crisis de instituciones, porque no existieron instituciones regionales para enfrentar, ya estoy terminando, para enfrentar esa diferencia o esa crisis que generó el tipo de cambio. Esos para mí son factores estructurales y creo que allí, y con eso termino, debemos, o quizás intentemos generar una agenda de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y bueno, justitos estamos. Vamos a darle la palabra ahora a Reggián Bressan y Karina Mariano, que van a presentar perspectivas y desafíos de UNASUR a partir del regionalismo líquido. Olá, buenos días a todos. Primeiramente, quero muito agradecerlos por estar acá em São Paulo, em Brasil, para este congresso que estamos organizando há mais de ano. E a lluvia ha brindado, eu esperava que tendríamos pouco mais de calor, pero estamos quase em inverno em Brasil e assim é, não? Pero é gusto a cada de nós de la organización recibirlos acá en el programa Santiago Dantas, en el IPRI, en nuestras instituciones. Bien, profesora Karina y yo hemos preparado esta ponencia para el grupo 1 que viene de estudios de algunos años sobre el regionalismo. Nosotras dos trabajamos juntas hace 21 años, entonces hace bastante tiempo que estudiamos el Mercosur, la integración regional, y hace exactamente 2 años que empezamos a mirar el regionalismo como un todo y intentarmos entender, comprender lo que está pasando con el regionalismo actual. Desde ayer, o mejor, desde martes, estamos hablando mucho de la crisis, que no es una novedad para nadie acá, pero claro que queremos entender cuáles son los problemas y las ponencias de acá han brindado, han sumado a estas cuestiones muy bien, o sea, o que falta a América Latina, cuáles son los problemas, lo que tenemos que mejorar, pero para mí es muy claro que yo empecé a estudiar relaciones internacionales en este siglo y tenemos un problema de interdependencia. O sea, Brasil tiene frontera con muchos de los países de América Latina y esto genera problemas de interdependencia. No hay una solución sola para problemas de migración, para medio ambiente, para narcotráfico, para comercio, y el clima, el medio ambiente estará cada vez más en la agenda internacional, regional y doméstica. Entonces, la integración es una solución, es una forma de solucionar problemas, porque por otro lado tendríamos el conflicto. Hay muchos colegas, mis colegas profesores en Unifesp, que son realistas y no creen que la integración es un camino, y yo estoy en una otra ala acá trabajando mucho, creyendo que la integración, la cooperación, el diálogo es la mejor forma para enfrentarmos problemas que ocurren. No es porque Bolsonaro no ha mirado a América Latina que los problemas no acontecen todos los días, de migración, de salud. La pandemia ha escancarado el problema de salud, de sanitario. Entonces sabemos que tenemos que enfrentar las cuestiones de interdependencia. Estamos todos acá juntos, ¿no?, para este congreso, creyendo que la integración es una solución. Así que
Vamos a empezar muy rápido. Yo trabajo con profesora Rita hace más de un año y yo estoy acá comprometida a seguir el tiempo que nos han dado. Muy bien. Esta línea que desarrollamos, ella quiere justamente demostrar las 4 olas, los 4 tiempos de integración regional en América Latina. Entonces, tuvimos el regionalismo cerrado, donde tuvimos la creación de instituciones que estaban muy focadas en desarrollar América Latina por la cuestión de CEPAL, de sustitución de importación, y teníamos dificultad de abrirnos para el mundo. Entonces, allá tenemos instituciones creadas en aquel momento. Tenemos en años 90, fin de la Guerra Fría, queda del muro de Berlín, neoliberalismo, consenso de Washington, o sea, la emergencia de proyectos regionales por todo el mundo, y acá en América Latina, como en todo el mundo, llamamos de regionalismo abierto. Vamos a integrar para inserirnos en el mundo, ¿sí? En América Latina cambia el siglo, ya sabemos de todo esto, ¿no? Ola rosa, regionalismo neoliberal, neoliberal no, pós-liberal o pós-hegemónico, y la emergencia de nuevos proyectos de integración que ahora pasan a acomodar una agenda mucho más diversificada que la comercial de los años 90. Entonces, tenemos pautas que son para medio ambiente, para cuestiones de desigualdad, pobreza, pautas sociales, por el Fórum Social Mundial que Brasil va a sediar por varios años. Entonces, tuvimos en años 2000 un momento muy próspero, pero que no ha sanado, este que tenemos que tener un ojo, ¿no? No ha sanado los problemas, las cuestiones estructurales de la integración latinoamericana, o sea, aumento de la autonomía de las instituciones. No estamos creyendo puramente en la supranacionalidad que queríamos, sí, en alguna parte, pero autonomía, una integración un poco más pragmática, un poco más autónoma, no hemos logrado. Entonces, cuando cambian los gobiernos para una ola conservadora, ¿no? Como tuvimos acá en Brasil, empezamos a ver una fragmentación, una liquidificación, o sea, un esmorecimiento de los procesos de integración y la creación de Alianza de Pacífico. Ya estuvimos en otras partes, en redes de investigación, mirando a Alianza de Pacífico, y sabemos que Alianza de Pacífico tiene un nombre muy divulgado, una campaña de marketing, ¿no? Un trabajo de marketing muy importante, pero de facto, lo que representa Alianza de Pacífico para cambiar, para integrar más los países que acomodan, ¿no? Que a Alianza de Pacífico acomoda. Entonces, Alianza de Pacífico es un marco para vermos que la integración no estaba cada vez más estructurada. Por lo contrario, cada vez más floja, cada vez más volátil, cada vez más débil en cuestiones de estructuras institucionales. Incluso hemos trabajado mucho en la pandemia, incluso con el profesor Bruno, Tainá acá, y estudiamos como cada uno de estos bloques, ¿no? Los bloques más importantes, Mercosur, Alianza de Pacífico, Comunidad Andina, han reaccionado a la pandemia, y sabemos que los bloques que fueron criados más acá, como Alianza de Pacífico, no tuvieron estructura para solucionar, diferente, por ejemplo, de Comunidad Andina, que se ha creado acá, después formulado acá. Ella tiene una estructura mucho más consolidada, incluso el órgano Horas Conhu, que es un órgano de salud de la Comunidad Andina, y ellos han reaccionado un poco mejor que a Alianza de Pacífico e incluso Mercosur. Entonces, acá vemos proyectos de integración en regionalismo actual, que después vamos a bautizar el nombre de regionalismo líquido, que son mucho más volátiles, ¿sí? Y nuestra intención en esta ponencia es demonstrar justamente cómo UNASUR ha entrado en esta fase de esmorecimiento, de fragilización, una fase donde UNASUR tiene mucha dificultad de reaccionar, de trabajar, incluso por su esvaciamiento por cuestiones ideológicas.
Entonces, si quiere. Estoy haciendo una observación. La idea con las olas es mostrar que en realidad en América del Sur, principalmente, pero en América como un todo, hay una lógica que empieza muy influenciada por el regionalismo cerrado y esa lógica europea, de ese mimetismo, pero a lo largo del tiempo lo que vamos pasando es por un proceso de ajuste donde las instituciones o los procesos se van transformando cada vez más en procesos más flexibles. Lo que estamos discutiendo es que del regionalismo abierto al regionalismo actual, que nosotros llamamos de regionalismo líquido, en realidad hay un proceso de liquefacción de las instituciones. O sea, los proyectos están perdiendo su solidez y transformándose cada vez más en procesos flexibles. Y que en realidad el regionalismo postliberal no es una fase de regionalismo, una ola, pero sí un momento de cambio y transición en esa lógica. O sea, se opta en la lógica del regionalismo postliberal por instituciones menos comprometedoras, o sea, o instituciones más flexibles, instituciones más livianas, que permiten a los gobiernos trabajar de una forma mucho menos comprometida con la integración. Y en ese caso, UNASUR es para nosotros el principal ejemplo, y si vemos la estructura institucional de UNASUR, que a pesar de tener muchas instituciones, que ustedes ciertamente no lo consiguen leer de ahí, porque yo tampoco lo consigo leer de acá, lo que vemos ahí es una lógica muy centralizada en los gobiernos. Todos los consejos, todas son los gobiernos, pero estructuras muy flexibles y poco articuladas entre sí. Ese es un punto. Con baja participación social, bajísima participación social, pocos actores externos involucrados y una estructura que, a pesar de tener una sede en Ecuador, etc., no tenía realmente un funcionamiento con una estructura institucional tradicional, como fue el caso de Mercosur, con reuniones, vamos a decir, más, o con la lógica de internalización de normas, como en el caso de Mercosur. Por eso, en el caso de UNASUR, fue más simple salir. ¿Oye? Sí, sí. Entonces, sabemos que la UNASUR y esta fase, esta ola pós-liberal que resulta en el regionalismo líquido, tenemos, acabo de pasar rápido porque ya conocemos mucho de esto, ¿no? Manutención del poder decisorio en los gobiernos, falta de autonomía, o sea, esta ponencia, ella coaduna, ella se suma a las otras ponencias que ya han presentado estas cuestiones. Participación social restrita, sabemos que la Unión Europea, Ernest Haas, en el funcionalismo, siempre va a decir, tenemos que tener canales democráticos de participación social para llevar los ganos de la integración a toda la sociedad, y sabemos que siempre el regionalismo latinoamericano está enclausurado en el núcleo funcional de la integración. Ello nos hace el movimiento de spillover, que sabemos que es importante, independiente de la región. Poca adhesión de los actores económicos, que van muchas veces mantener los intereses y ganos pragmáticos, agenda voltada muy para los temáticas no comerciales, poca clareza, ese es un punto importante, ¿dónde están siendo alocados los recursos? Entonces, esto ocasiona desconfianza de la población, de las élites de diferentes partes en este proyecto de integración. No saben lo que hacen con los recursos que los gobiernos aportan. Dependencia, este es un gran problema de la voluntad política e ideológica de los gobiernos. Entonces, la integración se queda muy recién y la profesora María Victoria en USP
el martes, ella fue muy precisa en decir, tenemos ahora un año de casamiento entre Brasil y Argentina. ¿Cuándo va a cambiar el gobierno de Argentina? Sabemos que iremos directo al divorcio. ¿Por qué? Porque 5 meses. Sí. 5 meses. sí, tendremos, y ella está muy, muy correcta en su análisis, porque la integración está totalmente refén de la voluntad, y esto es un problema, por eso que queremos autonomía como pasa en Europa, ¿no? Y fuerte dependencia de los financiamientos nacionales, y a veces los gobiernos cambian y cambia toda la razón de hacer aportes. Bien, acá tenemos la idea, ¿no? Acá explicamos muy rápido la diferencia de regionalismo e integración. Sabemos que el regionalismo es mucho más flojo, mucho más... la integración exige de regionalismo. Exige estructura, interdependencia, transferencia de lealdad, o sea, lealdad es comprometimiento. Tenemos que estar comprometidos con la agenda de integración, no solamente el regionalismo retórico, sino comprometimiento. Esto es neofuncionalismo, no soy yo que estoy acá defendiendo, pero sabemos que es así que funciona, ¿sí? Acá tenemos nuestra publicación con nosotras dos, junto con el profesor Bruno Teodoro Luciano, que nos acompaña acá, sobre el regionalismo líquido, porque después de 20 años estudiando integración, entendiendo que estamos en un nuevo momento, ¿cómo vamos a llamar este momento? Pensamos en muchos términos, aunque llegamos en los estudios de Bauman, donde él dice sobre modernidad líquida, y hicimos entonces una mimetización para los estudios de integración, y denominamos el regionalismo actual de regionalismo líquido, porque él es volátil, es superficial, es como un líquido que se cambia a depender de la forma donde, ¿no? Entonces, a depender de la voluntad política de los gobiernos. Acá tenemos más 3 minutos, ¿no? Acá tenemos... Tienen 4 minutos exactamente. Gracias. Estoy mirando acá. Acá tenemos las diferencias, porque a veces denominamos el regionalismo como un todo de integración, pero sabemos que tenemos características y tipologías distintas para denominarnos la integración regional latinoamericana. Tenemos la concertación, la cooperación y la integración, y hay cambios. Entonces, acá tenemos una tipología para entender, por ejemplo, el tipo de actores en concertación y cooperación estatales, actores estatales. Apenas en la integración vamos a tener actores no estatales, y dentro de este tenemos que tener élites económicas, élites políticas que hacen parte de los partidos políticos, élites sociales, liderazgos sociales que son importantes a la integración. Institucionalidad. Sabemos que la concertación y cooperación es bastante restrita, como pasa en la Alianza del Pacífico, incluso en UNASUR, y la integración que es más compleja. Incorporación de normas. Este es otro gran problema, como el profesor Briceño ha dicho, 8 años para adoptarnos las normas, o sea, se queda insustentable, ¿no? Entonces, concertación voluntaria, cooperación voluntaria, integración obligatoria. Interdependencia. Para mí siempre tendremos interdependencia, pero en la integración ella es una condición, es muy necesaria, y cuanto más interdependencia, más voluntad, ¿no?, de integrarnos, mientras en concertación y cooperación la interdependencia es desnecesaria en cierto punto. Acá tenemos una lógica. ¿Cuál es la lógica de estos procesos? Entonces, concertación responsiva, cooperación responsiva y propositiva, integración propositiva. Y por fin, la cuestión del liderazgo, que también el profesor Briceño estaba hablando. Tenemos en la integración como Alemania, y sabemos la importancia de Alemania para la integración europea, fue fundamental, súper necesaria, pero Brasil
tengo como brasileña que admitir que el liderazgo de Brasil es un liderazgo muy, muy, muy tímido, ¿no? Muy tímido, y él tendría, ¿no? Como Lula ha ido a China hablando de América Latina, tenemos que hacer ganos, traer ganos para toda América Latina, pero hay que probar, ¿no? Que Brasil quiere ser de facto un liderazgo, no es suficiente llamar a Brasil y hacer una reunión, pero tiene que sostener eso y hacer aportes y dar continuidad a esta proyección. La lógica propositiva y el liderazgo están juntos, porque en realidad liderazgo no es solo pagar, también, pero no solo, pero el liderazgo significa marcar el horizonte, o sea, marcar cuáles son los objetivos del proyecto, para dónde se quiere ir y cómo se quiere llegar a eso. Y ese es el problema, porque ¿cuál es el modelo de integración que está propuesto? Nadie sabe. Creo que ni Lula sabe lo que quiere. No. Quiere integrar, pero ¿qué, cómo? ¿Cuáles son los plazos que se está poniendo? Eso no está claro. Entonces, esas dos cosas son necesarias, porque integrar es pensar en largo plazo. Entonces, hay que apuntar para dónde se quiere ir. Vamos a tener que cerrar. Tenemos prácticamente cumplido el tiempo, pero una Son observación. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, ok. Vamos. No hay problema. Acá acomodamos los proyectos de integración dentro de las columnas entre concertación, cooperación e integración. Entonces, nos debruçamos juntos para mirar a cada proyecto de integración e entender cómo son sus estructuras, cómo ellos trabajan, la lógica de cada uno, para ponerlos acá en un cuadro tipológico y entendermos cómo cada uno funciona. La cosa es decir, UNASUR no es integración, aunque el gobierno cuando dice en su discurso, diga, estamos integrando, no estamos integrando, es cooperación. Y por lo tanto, cuando dice retomar la integración latinoamericana y proponer UNASUR, no estamos proponiendo integración. Eso es lo que estamos queriendo resaltar. El regionalismo líquido, que nosotros estamos diciendo, es un regionalismo con bajo compromiso, estructuras volátiles, superficiales, normas voluntarias, ¿no? Y con lógicas de alteración constante. UNASUR es un ejemplo de regionalismo líquido. Y por eso es lo que el gobierno está proponiendo. Porque la lógica nuestra está caminando para reforzar en la región ese tipo de regionalismo. Por eso no se toca el Mercosur, porque el Mercosur exigiría repensar compromisos y trabajar en una lógica mucho más, difícil que retomar UNASUR. Entonces, UNASUR es la propuesta que hay hoy en mesa de regionalismo. ¿Cuál es el efecto del regionalismo líquido para nosotros? Procesos más flexibles, dinámicos, que traen más flexibilidad, pero menos compromisos, baja las expectativas de los actores porque hay menos interés o seguridad sobre lo que los otros van a hacer. Entonces, se trabaja con una lógica de bajas expectativas, aumenta la inseguridad dentro de los procesos, aumentando la inseguridad, hay menos compromiso, entonces entramos en un ciclo de cada vez fragilizar más los procesos. O sea, ayer Briceño me preguntó por qué UNASUR, ¿no? Porque yo creo que UNASUR intensifica esto. UNASUR intensifica lógicas individualistas, nacionalistas, y hacemos un gran esfuerzo que no nos lleva a integración. Entonces, ese es el punto que presentamos. Entonces, esa es la idea. La ausencia de una agenda comercial en UNASUR va a contribuir para el distanciamiento del desinterés de la sociedad, bajo nivel de interdependencia. Vamos a hacer, como dijo ayer Adriana, van a crear una universidad. Y bueno,
vamos a formar más gente para estar desempleada en la región. Porque esa es la realidad. ¿Van a trabajar a dónde? Tenemos especialistas en la UNILA estudiando integración regional, ¿van a trabajar a dónde? Si no tenemos procesos, estructuras que abriguen esas personas. Entonces, ese es el punto. La propuesta de reactivar ese proyecto representa una opción por el regionalismo líquido. Lo que nos trae que integración en la región va a tardar todavía algunas centenas de años. Muchas gracias, Karina y Regián, muy interesante. Ahora, no sé, pero confírmenme ustedes, yo tengo aquí prácticamente que nos quedan 2 minutos para terminar la sesión. Si es que estoy bien con el tiempo, porque empezamos con retraso y bueno, y aunque los expositores se ajustaron bastante bien a la norma del tiempo, hemos consumido todo el tiempo de esta sesión. Entonces, no sé si vale la pena plantear algunas ideas ahora para discutirlas al final de la segunda sesión de la mañana, donde vamos a tener mayor tiempo para preguntas. Si están de acuerdo, planteamos unas ideas. La discusión de esta parte es ya. Sí, podríamos empezar y después seguimos en el coffee break. El problema es el coffee break, no soy yo. Empezamos acá y después vamos. Perfecto, entonces, adelante, así me gusta. Ese es el espíritu para integrarnos. Ok, esta mañana escuchamos 4 presentaciones de alta calidad, muy bien centradas y enfocadas en los mismos temas. ¿Qué más? El tema de la crisis fue justamente uno de los que planteamos cuando nos preguntaron para el grupo 1 cuáles serían los temas que queríamos incluir en las ponencias. La crisis fue uno de ellos, la crisis de la integración, la crisis del regionalismo, y ha tenido realmente, creo, la mayor convocatoria de ponencias para este grupo. Por lo cual me alegro, porque quiere decir que elegimos un tema candente. Y veo que además en todas las presentaciones de esta mañana hay como un hilo común que las atraviesa, que es la preocupación acerca de los mecanismos causales de la crisis, o las crisis en plural, según Francisco, y varias otras, porque Gita habló de la crisis de la democracia, otra especial. Entonces, tenemos un hilo conductor, mecanismos causales de crisis. Tenemos, lo hemos visto, algunos lo ven desde el punto de vista de nuevos tipos de regionalismo, como el regionalismo líquido, o sea, desde un enfoque más teórico, conceptual. Otros lo ven desde el punto de vista de la necesidad de cambiar algunos elementos que enfatiza la literatura, como la voluntad política, como los ciclos de los que hablaba José. La pregunta es finalmente también, como la crisis es un elemento recurrente, como también decía José, ¿cuál es la normalidad? La pregunta que surge un poco después de estas presentaciones, si vemos la acumulación de crisis, la recurrencia de las crisis, lo variado que son, ¿cuál es la normalidad o qué podemos buscar desde el punto de la institucionalidad para construir una normalidad en el regionalismo latinoamericano?
Y es una pregunta, obviamente, para comenzar con los opositores. Debe ser en el orden que presentan. Se puede aquí hacer preguntas también. No, sobre los factores causales, y hay estudios y reflexiones sobre evitarles en factores causales internos a los estados. O sea, a las sociedades, las preferencias, los ganadores, los perdedores. Porque a veces me dio la impresión, por lo que dije ayer, que esta polarización es interna a los estados y ya no es el tiempo. O sea, que no hay en las sociedades digamos, una preferencia específica por modelos de integración. Parte de las sociedades siquiera la conocen, no les interesa. Así es. Otra parte tiene posiciones muy diferentes. Y quizás el regionalismo líquido es una forma de convivir con diferencias, porque ahí nunca hay compromiso de largo plazo. Me hace acordar Argentina pobre, ¿no? Que tiene muchas crisis, que es un país muy polarizado internamente y que eso puede causar esta recurrencia. Entonces, mi pregunta es si hay estudios enfocados en las sociedades latinoamericanas y que esperan, quieren la integración. Ok. Muchísimas gracias por las exposiciones del día de hoy. Un comentario y una pregunta para el panel. El comentario es que tendríamos que diferenciar entre instituciones o institucionalidad y compromisos creíbles. Me parece que ahí no solamente tenemos que estar pensando en cuestiones de estructura institucional, sino cómo comprometer a los países, más allá de las preferencias sobre las instituciones de integración. ¿No? Eso me parece que es una distinción importante. Y en segundo lugar, la pregunta para el panel tiene que ver con algo que charlamos el martes, que yo planteaba, claro, lo que los expertos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, la institucionalidad, en términos formales, cada vez es menor. En este sentido, me comprometo para próximos análisis incluir la perspectiva del regionalismo líquido, que creo que va muy bien para explicar esto. Pero aunque tengamos cada vez instituciones más y más light, más y más flexibles, a los estados les sigue costando cooperar o integrarse en estos esquemas, ¿no? O sea, vuelvo a hablar de la cumbre de Brasilia, pero no hubo una masa que siguiera Lula, volvamos todos a UNASUR. No hay entusiasmo. Entonces, si ya no hay entusiasmo ni siquiera respecto a este regionalismo líquido, ¿qué nos queda? ¿No? Porque más flexibilidad me parece que es difícil. Entonces, bueno, un poco el planteo, ¿qué hace falta para que los estados se puedan comprometer en estas instituciones que son cada vez más y más líquidas, cada vez más? Muchas gracias. Hay una pregunta, creo que de Detlef Nolte, por favor. Muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Tengo una pregunta para ese proyecto de José con México, Brasil, respecto a los factores adversos, un poco la dimensión de la influencia de poderes externos, porque en la fase de oro, durante la marea rosa, Estados Unidos no tenía interés en América Latina y China todavía no tenía interés de oro. Entonces, un factor que incluía. El segundo factor que me faltaba es un poco la falta, lo que mencionaba ahorita, la falta de un consenso democrático en la región. Creo que es exquisito para tomar los conceptos de Picadina, una cooperación regional con regímenes autoritarios, pero me parece muy difícil tener una integración regional con regímenes autoritarios. Se ha hablado mucho sobre
la mayor inclusión de la sociedad civil. Me pregunto cómo es posible incluir a la sociedad civil con regímenes donde se suprime o reprime una parte de la sociedad civil. Ok, gracias. Vamos a darle entonces oportunidad a los panelistas para que contesten esta primera ronda de preguntas. ¿Quién, en el orden en que expusieron? ¿Puede ser? Adelante, Francisco. Bueno, la verdad es que algunas de las preguntas que se han formulado yo tampoco tengo respuesta. Empezando por la que tú has formulado, Rita, ¿no? ¿Cuál es la normalidad? Bueno, la normalidad estamos viendo que es una idea que viene desde hace 200 años, una idea que no termina de materializarse por la politización a la que está sometida desde mi punto de vista, ¿no? Pero esa politización, a su vez, es incoherente con la posibilidad de resolver los problemas que tiene la región. Porque la politización lo que lleva es a primar, a priorizar los intereses políticos a corto plazo y, como ha mencionado antes José, se dejó olvidado ya ese proyecto de la integración como instrumento de desarrollo, que es el origen, el germen de todo este proceso, ¿no? Por tanto, la normalidad, yo diría que la normalidad es la recurrencia sobre una idea que no termina de plasmarse porque está excesivamente politizada. Probablemente en la mesa siguiente igual haya propuestas acerca de cómo retomar la senda, ¿no? Miriam preguntaba que si había estudios sobre la problemática doméstica. Yo he trabajado durante un tiempo dentro de este artículo y la verdad es que hay poco. Sí es verdad que se pueden incorporar una serie de trabajos que tienen elementos que abonan y contribuyen, pero desde mi punto de vista, esa es una asignatura que tenemos pendiente. Porque lo importante es ir más allá de lo coyuntural. Lo importante es sistematizar. Y no hay más allá de algún acercamiento desde la geopolítica, no hay trabajo sistematizado. Es un campo muy interesante. Ya muy rápido. A María Victoria, ¿cómo comprometer a los países? Ellos se preparan el terreno para que ese compromiso no pueda tener lugar porque desconfían, hay desconfianza entre ellos, ¿no? Esos 5 meses para que haya el matrimonio, ¿no? No es más que una demostración de la incertidumbre y de ese problema, de esa crisis de expectativas. Es que ya no hay confianza. El descrédito al que han llegado las organizaciones internacionales, desde mi punto de vista, es ya no irreversible, por supuesto, porque las instituciones no desaparecen fácilmente, ¿no? Pero es grave porque la desconfianza yo creo que es muy importante. Y aunque no se ha hablado aquí, me gustaría hacer referencia a lo que está ocurriendo en Centroamérica. Porque Centroamérica es una zona donde todo lo que hemos hablado aquí hoy se multiplica. Empezando por los problemas de democratización. Yo creo que es la región con mayores problemas ahora mismo, con un claro riesgo de ruptura democrática en al menos 3 países. Y depende del resultado de las elecciones en Guatemala de aquí a poco tiempo. Pero el problema es la crisis de expectativas. Esa sería mi posible respuesta a tu pregunta, ¿no?
Y bueno, eso sería todo, porque las preguntas de Detlef iban dirigidas Gracias, a... Francisco. Brigitta, por favor. Bueno, tampoco, yo también voy a seleccionar algunos aspectos que fueran mencionados, ¿no? Respecto a la pregunta de Miriam sobre relevancia de factores internos, bueno, si estudiamos crisis democráticas, es bastante claro, ¿no?, que hay una conexión. Y inclusive he hecho una presentación en LASA recientemente, reflexionando un poco sobre cómo las polarizaciones internas también se repitan en el nivel internacional una vez que se trata de solucionar la crisis, que se ven que estos alineamientos ideológicos que existen domésticamente también se reproducen al nivel internacional. Pero claro, eso es un aspecto bastante, bueno, restringido. No sé si sirve para explicar la crisis del regionalismo en total, ¿no? Pero tal vez tiene un elemento ahí para estudiar más, ¿no? Porque también todavía no lo publiqué, entonces todavía no existe para lectura. Bueno, sobre el tema de cómo comprometer los estados que planteó María Victoria, ¿no? Yo también no tengo una respuesta, pero bueno, yo pensé, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, ¿no? Tendría sido una oportunidad, ¿no? Donde era bien obvio que sería bueno tener una respuesta regional, solamente que en este momento no había tipo voluntad política, ¿no?, para liderazgo, para tomar liderazgo, para proponer alguna cosa. Bueno, en algunas subregiones sí había algunas tentativas, ¿no?, de hacer algo, pero a nivel regional macro no había. Pero pienso que este tipo de crisis o desafíos tal vez podría en el futuro plantear una nueva oportunidad para ver, ok, aquí sería mejor tener un consenso regional para manejar, lidiar con esta crisis. Entonces sería un punto de inflexión para restart, ¿no? Para reiniciar algún proyecto. Pero bueno, también no tengo una bola de... Brigitta. De oro, de glass bowl, no sé cómo se habla en inglés. Bola de cristal, es perfecto, para ver qué será, ¿no?, esta crisis que tal vez presentaría una oportunidad. Y le pasamos entonces a José Briceño. Bueno, yo quiero responder dos, y si la profesora Rita me permite, de repente tres de las preguntas. Hago las salvedades, ya saben por qué. Primer punto, pregunta de Miriam, factores internos. Yo, en primer lugar, creo que los factores internos tenemos que considerarlos, son importantes, son valiosos, son significativos, pero no son suficientes para explicar. La crisis del regionalismo no obedece exclusivamente a factores internos, a dinámicas políticas nacionales. Quizá fuera más simple resolver el asunto si fuera por allí el problema solamente. Y ese es un tema de absoluta complejidad. Hace poco, inicio de este año, el BID publicó un informe de los últimos 20 años de la opinión pública sobre la integración, utilizando el Latinobarómetro. 60% fue el promedio de la mayoría de los países latinoamericanos en favor de la integración. Los países con más bajo nivel, por 50 y tanto, eran Brasil y México. Entonces, las sociedades latinoamericanas, aparentemente, si le preguntan qué opinan sobre la integración, si creemos en Latinobarómetro, sigue siendo optimista. Eso es un problema que está en las élites. Por eso yo coincido con Detlef, en el sentido de que hubo mucha literatura sobre sociedad civil, participación y demás, pero los canales de participación, si no funcionan a nivel nacional, ¿cómo van a funcionar a nivel regional? ¿Cómo pretendemos que funcione a nivel regional? Entonces ahí está el papel de las élites políticas y de las élites económicas. Y creo que, aunque existe trabajo en ese sentido sobre el regionalismo latinoamericano, es muy limitado. No hay trabajos en profundidad, no hay trabajos en extensión, no hay mucha literatura sobre el papel de las élites en el regionalismo latinoamericano. Entonces, ese creo que sería mi respuesta. Coincido con Francisco, en Centroamérica lo hay. Y sobre Centroamérica coincido en el sentido de que hay elementos muy negativos, pero también yo rescato algunas cosas de Centroamérica que están haciendo muy mal en Sudamérica, pero muy mal. Por ejemplo, la pandemia fue enfrentada de forma
más coherente a nivel regional en Centroamérica, el SICA, el programa regional, un plan de acción común frente a la pandemia, con limitaciones porque no tiene grandes recursos, pero no hubo ninguno. Ni siquiera el Hipólito Unanue funcionó en el Pacto Andino. El comercio intra en Centroamérica está por el 22%. Los últimos datos que nos dijo Bárbara Frix hace un mes en un evento que estuvimos en el Mercosur está ya por el 9%, 2022. Entonces, hay muchos problemas en Centroamérica, pero yo creo que en otras cosas se están haciendo mejor que en América del Sur sobre eso. Y eso me lleva al tema de la conferencia reciente de UNASUR, porque siento, y no quiero parecer un defensor de Lula, ni defensor de la cumbre, pero siento cierto pesimismo, escepticismo en todas las participaciones acá sobre esto. Esto no tiene futuro, esto es regionalismo excesivamente líquido, esto es muy gaseoso, sí. Bajo nivel de compromisos excesivos que no se van a alcanzar. Y yo recuerdo la declaración de Lima, que creó la Alianza del Pacífico, donde se plantearon nada menos que crear la integración profunda. Y no hubo tantos cuestionamientos. O sea, eso sí es gaseoso, es profundamente gaseoso. Y el acuerdo marco, y lo que se hizo después. ¿Qué se ha hecho? Ahí colocaste un cuadrito: bajo nivel de compromiso, poca institucionalidad, bajo nivel de los actores, poder a los estados. Todo eso se aplica a la Alianza del Pacífico. Todo, absolutamente todo eso se aplica a la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que, digamos, tenemos que hacer un análisis un poco más equilibrado, y la Alianza del Pacífico tiene 10 años. Y su liquidez, bueno, no liquidez es otra cosa, su carácter líquido está comprobado. Demos un tiempo a ver si la nueva UNASUR va a ser tan líquida o no, porque es un proceso que apenas tiene 2 semanas de haberse discutido. Pero bueno, es una nota de pie de página que coloco. Sobre Rita, si me dio la oportunidad, la tercera. ¿Qué es la normalidad? Los últimos 50 años, la normalidad para mí ha sido esta. Se inicia un proceso, tiene 5 o 4 años de crecimiento del comercio intra, gran optimismo, el proceso es exitoso. Eso fue la LAC, en sus primeros años, eso fue el Pacto Andino, en sus primeros años eso fue el Mercosur, en sus primeros años eso fue la Alianza, en sus primeros años es un proceso de, yo recuerdo en los 90 utilizaba mucho esa expresión, ralentización, una ralentización de la integración, perdía dinamismo, proceso de pesimismo, estancamiento y relanzamiento. Porque los relanzamientos, no se puede estudiar la integración latinoamericana sin los relanzamientos. Relanzamiento del Mercosur, el relanzamiento del Pacto Andino, todos son ahora está relanzando la UNASUR. Eso es la normalidad, pero hay un punto que yo he trabajado con otros colegas, y que bueno, a algunos les gusta, a otros no, que es resiliente, no desaparece. La integración es resiliente. Ahí están. Salvo la UNASUR, que intentaron matarla, pero que parece que goza de buena salud, porque, como decía que él, creo que era el nazi campeador, los muertos que vos mataste gozan de buena salud, pues parece que está recuperando su salud la UNASUR, porque parece que van a restablecer algo similar a la UNASUR. Entonces, para mí esa es la normalidad. Obviamente esa no es una normalidad para estar feliz, claramente. Gracias. Ok, finalmente Regián y Karina, porque tenemos que darle lugar al segundo panel con Francisco. Bien, quiero entonces aprovechar que tengo la palabra para invitar a todos para el coffee break en el cuarto andar y continuamos las discusiones, ¿sí? Muchas gracias, profesora Rita. Muchas gracias por despertar muy temprano y coordinar este panel. Estaba preocupada con su horario por el fuso, ¿no? El fuso horario. Sí. Era demasiado temprano, sigue siendo demasiado temprano, pero bueno, que disfruten el café, yo también. Volvemos en cuánto, Karina. 20 minutos, 15. En 20 minutos y luego coordina Francisco y yo estaré aquí sentada. Gracias. Vale, muchas gracias, profesora.